un país que paga a los extranjeros para que vivan y se casen con sus mujeres, donde los hijos viven con sus padres hasta los 43 años, con casas que se ofrecen por solo 1 euro a los extranjeros, con ciudades históricas y románticas conocidas en todo el mundo. Bienvenido a Italia, un país con tradiciones muy diferentes y algunas incluso extrañas, pero que merece la pena conocer de cerca. Vamos a mostrarte todo esto y mucho más en este vídeo. Italia está situada en el sur de Europa, concretamente en la península itálica, limitando con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, además de estar rodeada por el mar Mediterráneo, lo que le confiere una situación geográfica estratégica y unos paisajes increíbles. Con una población aproximada de 60 millones de habitantes, Italia se caracteriza por ser un país densamente poblado, siendo sus principales ciudades Roma, Milán, Nápoles y Florencia. Estas ciudades se caracterizan por ser centros urbanos importantes e históricos, que atraen no solo a turistas, sino también a una población diversa de residentes. El país posee una rica diversidad cultural y étnica, con una historia antigua que ha influido en la formación de su sociedad y cocina únicas, y es famoso por su énfasis en la familia y la comunidad. Los italianos son conocidos por su cálida hospitalidad y su estilo de vida, que valora el bienestar personal y el placer de la comida. Una curiosidad sobre Italia son los hijos que nunca se van. Italia es conocida por ser un país del que los hijos nunca se van, y esta realidad se debe a que gran parte de la población joven opta por vivir con sus padres hasta la vejez. Tanto es así que muchos hijos de más de 40 años aún no se han ido de la casa de sus padres. Este fenómeno suele atribuirse a las fuertes relaciones familiares y a la cultura tradicional italiana, donde la familia desempeña un papel central en la vida de las personas. Los hijos no suelen irse de casa hasta los 30 o incluso los 40 años, y esta dinámica es aceptada e incluso fomentada por las familias. Las investigaciones han demostrado que de cada 10 jóvenes adultos que viven con sus padres en Italia, 4 trabajan a tiempo completo y podrían mantenerse económicamente, pero prefieren quedarse con sus padres. Las madres italianas tienen fama de sobreprotectoras, y quizás sea este uno de los puntos negativos que preocupan al gobierno, ya que acaban desempeñando un papel activo en la vida de sus hijos adultos, ocupándose de sus necesidades diarias y proporcionándoles un entorno acogedor. Esta estrecha relación entre madres e hijos puede considerarse una prolongación de la cultura italiana, donde se valoran mucho los lazos familiares. Esta tradición de que los hijos adultos se queden en casa también está relacionada con factores económicos, como el elevado coste de la vida en Italia y la dificultad de encontrar trabajos bien remunerados, sobre todo para los jóvenes. Así que la combinación de fuertes lazos familiares, madres sobreprotectoras y una realidad económica difícil contribuye a esta tradición de que los hijos nunca salgan de la casa de sus padres. En Italia se habla el italiano, una de las lenguas romances que tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones de la península itálica. Sus orígenes se remontan al latín vulgar, que hablaban los romanos comunes durante la época del Imperio Romano. Con la expansión del Imperio Romano, el latín vulgar evolucionó de forma singular en la región que hoy es Italia, dando lugar a dialectos locales que acabaron unificándose en lo que conocemos como el italiano actual. Hoy en día, el italiano es una lengua muy influyente y apreciada, con un fascinante patrimonio lingüístico que abarca su singular historia. Ahora hablemos de los inventos italianos que cambiaron el mundo. Italia tiene un impresionante legado de innovación e invención, que ha contribuido significativamente al avance de la tecnología y la ciencia en todo el mundo. Uno de los ejemplos más notables es el teléfono, que fue concebido por primera vez por Antonio Meucci, un inmigrante italiano en Estados Unidos, incluso antes de que Graham Bell mejorara y patentara el invento. A menudo se reconoce a Meucci como el verdadero inventor pionero del teléfono. Otro invento italiano destacado es el termómetro, desarrollado por Galileo Galilei en el siglo X. Galileo fue un científico y astrónomo que no solo contribuyó a la comprensión de la física y la astronomía, sino que también mejoró la precisión de las mediciones de temperatura con su termoscopio. Además,
La máquina de escribir inventada por Pellegrino Turri a principios del siglo X tuvo un profundo impacto en la comunicación escrita y en la evolución de la escritura mecanizada. Estos inventos italianos ponen de relieve la creatividad y el talento científico que florecieron históricamente en Italia y que siguen celebrándose como valiosas contribuciones al mundo de la tecnología y la innovación. Hablemos ahora del patrimonio culinario. La cocina italiana es famosa en todo el mundo por su sencillez, autenticidad y sabor, y dos de sus iconos más destacados son la pizza y la pasta. La pizza italiana, con su base fina y crujiente, suele llevar ingredientes frescos como salsa de tomate, mozzarella de alta calidad, aceite de oliva y una variedad de ingredientes complementarios. Cuando se trata de pastas, Italia es una verdadera potencia culinaria. Cada región de Italia tiene sus propias variaciones de pasta fresca y salsas. La combinación de pasta y salsa es un arte culinario que los italianos dominan, y la pasta es una verdadera pasión gastronómica. Y no podemos dejar de mencionar la pasión por el café. Italia es posiblemente el epicentro de la cultura del café en el mundo. Los italianos son conocidos por su pasión por el café, especialmente el espresso y el cappuccino. En casi todos los rincones de las ciudades italianas encontrarás cafeterías que sirven estas deliciosas bebidas. El espresso italiano es famoso por su cuidadosa preparación y su concentrado sabor, y suele servirse en tazas pequeñas para disfrutarlo con rapidez e intensidad. El cappuccino, por su parte, es una combinación perfecta de espresso, leche al vapor y espuma de leche, que suele tomarse durante el desayuno, aunque para los italianos es inusual beber cappuccino después de las 11 de la mañana. Además de la excepcional calidad de su café, Italia también es conocida por la tradición social de tomar café. Los cafés italianos son lugares de encuentro donde amigos, familiares e incluso desconocidos se reúnen para hacer una rápida pausa en la rutina diaria. Esta cultura del café está tan arraigada en la sociedad italiana que beber café no es solo una cuestión de sabor, sino también de interacción social. Conoce ahora las ciudades históricas. Italia es un tesoro de ciudades históricas que cuentan su rica historia a lo largo de los siglos. Roma, la capital italiana, es quizá la más emblemática de todas, repleta de monumentos antiguos que se remontan a la época del Imperio Romano. Los más conocidos son el aclamado Coliseo, uno de los anfiteatros más famosos del mundo, el Foro Romano, que fue el centro político y social de la antigua Roma, y el Vaticano, estado independiente y centro espiritual de la Iglesia Católica. La ciudad de Roma, a menudo nombrada una de las ciudades más románticas del mundo, cautiva los corazones de los visitantes con su belleza. Sus calles empedradas, sus impresionantes plazas y su elegante arquitectura crean un escenario perfecto para las parejas de enamorados. Las terrazas de los restaurantes a orillas del río Tíber ofrecen vistas de la puesta de sol, proporcionando momentos inolvidables a las parejas. Además de su belleza, el hecho de que Roma tenga una de las poblaciones más pequeñas entre las capitales europeas contribuye a crear un ambiente más íntimo y permite a los visitantes explorar la ciudad de forma más relajada, disfrutando de acogedores cafés y tranquilos paseos por las calles históricas. Venecia, otra ciudad famosa por sus maravillosos canales, ofrece una experiencia única a los visitantes, que pueden explorar los encantadores barrios históricos de la ciudad de una forma única y romántica. El turismo es una parte esencial de la economía de Venecia, con millones de visitantes que acuden cada año a contemplar su belleza histórica y arquitectónica. Sin embargo, la población residente en Venecia ha disminuido a lo largo de las décadas, debido al impacto del turismo y a los retos a los que se enfrenta la ciudad, como las recurrentes inundaciones. Hablemos ahora de la economía italiana. La economía italiana es una de las mayores de Europa y del mundo, con una diversidad de sectores que contribuyen a su sólido PIB. El país es conocido por su industria manufacturera, especialmente en la producción de artículos de lujo como moda, automóviles de alta gama y productos de diseño. Empresas italianas de renombre internacional como Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Gucci y Prada tienen una presencia significativa en los mercados mundiales. Además,
Italia es líder en la producción de alimentos y vinos de alta calidad y es famosa por su pasta, su aceite de oliva y su vino. Sin embargo, la economía italiana también se enfrenta a importantes retos, como los altos niveles de deuda pública, la compleja burocracia y una tasa de desempleo relativamente alta, sobre todo entre los jóvenes. Italia está intentando llevar a cabo reformas económicas para mejorar la eficiencia y competitividad de sus mercados, así como inversiones en innovación y tecnología para impulsar el crecimiento a largo plazo. Y una de estas inversiones es atraer a los extranjeros ofreciéndoles viviendas y recursos para vivir. Sin embargo, no todos son flores, y eso es lo que vamos a mostrarte ahora. Es posible que hayas visto en los titulares que ciudades de toda Italia están regalando casas por literalmente €1, o incluso pagando miles de dólares para que la gente viva allí. Pero aunque esto ha sido muy popular en las secciones de viajes y de los sitios de noticias, oculta una cuestión importante. ¿Por qué lo hacen y por qué un país como Italia necesita pagar a la gente para que viva allí? Aunque tendemos a ver Italia como un lugar ideal, los propios italianos podrían no estar de acuerdo, ya que hay una sombría realidad económica que se está haciendo cada vez más evidente. ¿Por qué Italia paga a la gente para que se mude allí? ¿Por qué hay tantas casas vacías? ¿Y por qué todo eso en realidad es muy malo? Mientras que antes los incentivos solo se aplicaban a los pueblos remotos de las montañas, ahora es una historia que se repite en toda Italia, en todas las partes del país, y en ciudades de todos los tamaños hay millones de casas vacías y el número aumenta cada año. Muchas de ellas son hermosas casas históricas, en algunos de los lugares más pintorescos de la campiña italiana, casas que forman parte del patrimonio cultural de Italia. Para salvar estas casas, ciudades de toda Italia han puesto en marcha los llamados programas €1. Básicamente, las ciudades ponen a la venta casas vacías, normalmente con el objetivo de atraer a extranjeros, por el precio simbólico de €1, lo que significa que las casas básicamente se regalan. Pero vienen con algunas condiciones, y los compradores suelen estar obligados por contrato a gastar cierta cantidad de dinero en la renovación, ya que la mayoría de las casas llevan vacías mucho tiempo. Aún así, el coste de la renovación es relativamente bajo, normalmente entre 20 y 30.000 euros. Mientras un comprador potencial consigue una propiedad extremadamente barata, la ciudad local tiene una casa ruinosa menos de la que preocuparse. Aquí es donde empieza lo realmente interesante, porque la verdadera pregunta es: ¿por qué hay millones de casas vacías y qué dice eso de Italia? Para explicar por qué hay tantas casas vacías, primero tenemos que explicar otra cosa. En realidad, dos cosas, que son las dos crisis por las que atraviesa Italia desde hace tiempo, sin éxito ni mejora considerable. La primera crisis es el resultado de la década del 90, cuando la economía italiana básicamente dejó de crecer y ha permanecido estancada desde entonces. Al fin y al cabo, Italia es una de las mayores economías del mundo y sede de algunas de las marcas y empresas más famosas, desde la moda a los automóviles, hasta bancos. Durante mucho tiempo, la cuestión de por qué Italia ha olvidado exactamente cómo crecer ha sido un misterio. Pero recientemente, un destacado economista italiano ha desarrollado una teoría bastante compleja que explica la causa de lo que él llama la enfermedad italiana. No es que los italianos sean perezosos, sino que los directivos y las empresas italianas están estancados en el tiempo. Explica que las empresas italianas siempre han recompensado más la lealtad y los contactos que el rendimiento, y siguen haciéndolo hoy en día. Con la aparición de la meritocracia y el rendimiento, estos dos puntos empezaron a importar mucho más. Y esta práctica de fidelidad a personas, bancos y empresas, sin tener en cuenta el crecimiento sano de estas instituciones, empezó a obstaculizar el crecimiento de la economía. Como Italia y sus empresas no consiguieron deshacerse del nepotismo y adaptarse al siglo XXI, el país pronto empezó a quedarse atrasado con respecto al mundo. Además, una serie de gobiernos inestables, un sistema jurídico caótico, un enorme problema de evasión fiscal y una de las mayores deudas públicas del mundo han contribuido a que empieces a entender
cómo Italia ha pasado de ser una de las principales economías mundiales a convertirse en un país cada vez más disfuncional. Pero aquí es donde los problemas de Italia no han hecho más que empezar. Y si tienes ganas de saber qué está pasando con las casas vacías, sigue viendo este video. Aparte de un crecimiento económico inexistente, Italia ha tenido durante décadas una de las tasas de desempleo más altas de Europa, con una media de entre el 10 y el 30% para los jóvenes. Esto significa que durante 2 generaciones, un tercio de los jóvenes italianos no ha podido encontrar trabajo, y los que lo consiguen a menudo tienen que conformarse con un salario. Esta situación, conocida en Italia como la generación de los 1000 euros, es motivo de preocupación. Se refiere a una generación de treintañeros altamente cualificados y titulados, que ocupan empleos de ejecutivos, pero se enfrentan a la dura realidad de ganar menos de 1000 euros al mes. Estas personas luchan por llegar a fin de mes, y esta realidad ensombrece la visión que muchos tienen de Italia como un pequeño paraíso. Es importante señalar que Italia lleva años siendo señalada como uno de los países más infelices de Europa, debido principalmente a la grave situación económica que afecta no solo a la generación de los 1000 euros, sino también a la población en general. Así que, más que sorprender, esta realidad económica sirve para explicar la infelicidad que muchos experimentan en el país. Este caso de Italia ha provocado una enorme salida del país de jóvenes calificados y ambiciosos. Desde la década del 80, al menos 2 millones de jóvenes italianos han abandonado el país de forma permanente, y cientos de miles más siguen marchándose cada año. Y este no es el único problema demográfico al que se enfrenta Italia. Además de los niveles masivos de emigración, al igual que Japón, Italia se enfrenta a una tendencia denominada Silver Tsunami, o tsunami de plata. Actualmente es el tercer país del mundo con la población más envejecida y envejece más rápido que cualquier otro país de la Unión Europea. Todo ello combinado con la tercera tasa de natalidad más baja de Europa, que no ha dejado de bajar en los últimos 15 años. Esto significa que Italia tiene cada vez menos personas en edad de trabajar que puedan crear empresas, crear valor e impulsar la economía. El número de los que necesitan pensiones estatales y ser cuidados por otros aumenta constantemente, mientras que cada vez nacen menos niños. Mientras que muchos países se enfrentan a uno o dos de estos retos, Italia tiene la combinación perfecta de los tres al mismo tiempo, por lo que desde hace casi una década el país se enfrenta a una importante crisis demográfica que se agrava cada año. Desde 2014, la población italiana no ha dejado de disminuir en casi 200.000 personas cada año y no va a parar. Las previsiones indican que en los próximos 50 años la población italiana se reducirá en un 20% más. No hace falta ser un experto para saber que esto no es una buena noticia para la economía, ni para el propio país. Entonces, ¿cómo encajan en este escenario las viviendas vacías debido a la situación económica y a la crisis demográfica? Italia simplemente se está quedando sin gente, y los lugares donde se encuentran la mayoría de las viviendas vacías, normalmente pequeñas ciudades y pueblos, son los más afectados. La falta de oportunidades laborales y de infraestructuras en estas zonas dificulta a los jóvenes encontrar trabajo y un futuro digno. Como consecuencia, dejan atrás estos pueblos desiertos y casas vacías, que luego se anuncian como casas de vacaciones en venta a británicos y estadounidenses en un intento desesperado por salvar estos lugares de la desaparición total. Curiosamente, al mismo tiempo, Italia es uno de los países con mayor porcentaje de adultos que viven con sus padres. En 2021, el 70% de los italianos adultos menores de 34 años aún vivían con sus padres. Incluso en el grupo de edad de 30 a 44 años, el 25% de las personas sigue viviendo con sus padres, aunque esto también es el resultado de los fuertes lazos familiares italianos. Muchos viven con sus padres no por elección, sino por necesidad, ya que con el elevado desempleo, a los jóvenes italianos les resulta cada vez más difícil alquilar su propia vivienda, y comprar su propia propiedad se ha vuelto casi imposible.
Esto puede parecer contradictorio, ya que hay casas a la venta por €1 en todo el país. Pero como no hay trabajo ni oportunidades en las zonas donde se encuentran estas casas, es comprensible. Los jóvenes italianos no las comprarán ni por €1, ya que no podrían ganarse la vida allí. Los únicos que las comprarán son aquellos que no necesitan ingresos, en su mayoría extranjeros que las utilizarán como casas de vacaciones. Aunque esto no es necesariamente un problema, no resuelve los problemas subyacentes. Así que el programa de viviendas gratuitas es sobre todo un signo de lo desesperada que se ha vuelto la situación, ya que Italia lucha por mantener vivas sus pequeñas ciudades y pueblos, y las casas vacías son un crudo recordatorio de la decadencia económica. Es importante subrayar que la economía es la razón por la que tanta gente abandona Italia, lo que a su vez asfixia aún más la economía. El país está atrapado en una espiral de la que cada vez es más difícil salir, y la situación no hace más que empeorar. ¿Y tú qué piensas? ¿Está Italia al borde del colapso? Si te gustó el video, deja tu me gusta y tu comentario y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.